Hola alumnos, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar eh, dilucidando estos dos conceptos, calor y temperatura. Entonces, para ello vamos a utilizar la fabulosa página PET, altamente recomendada para ustedes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuestro sistema, ¿no es cierto? Que es una olla, digámoslo claramente, una olla, un recipiente. Y acá tenemos eh, agua. Agua, se fija, el agua está en constante movimiento. Si vemos las moléculas de agua, están en constante movimiento. Entonces, este es mi sistema. Entonces, ¿qué es lo que es la temperatura? Bueno, la temperatura es el grado de vibración que tienen estas moléculas. Es decir, cuán más rápido se están moviendo. Pero como no puedo tomarle la velocidad a cada molécula, ¿no es cierto? Se necesita hacer un análisis más estadístico, porque ustedes entenderán que en un vaso de agua hay millones de moléculas de agua, en un vasito nomás, ¿ya? No se pueden ver las moléculas. Entonces, formalmente la temperatura está definida como la suma promedio de todo, o sea, el promedio de toda la energía cinética de las moléculas que están en mi sistema o de las partículas que constituyen mi sistema. Entonces, la temperatura es energía cinética promedio. Pero ¿por qué no se mide la temperatura en medidas de energía? Si es más que mal, es energía promedio. Bueno, esto se debe no a un error histórico, sino que a un análisis de la historia de la física, en las cuales no se entendía bien lo que era el calor y lo que era la temperatura. Por lo tanto, se hicieron escalas especiales, como las que están viendo aquí, ¿no es cierto? La escala Kelvin, ¿no es cierto? La escala Celsius, la escala Fahrenheit, Rankine, etc. Y cómo se determinaba la temperatura, ¿no es cierto? Por un instrumento que se llama termómetro, que ahí usted lo ve. Entonces, yo ahí, ¿no es cierto? Espero que haya quedado clara la temperatura. La temperatura es el promedio de toda la energía cinética de las moléculas, ya que están ahí. Mi sistema en este caso es agua. Y ahí yo voy midiendo la temperatura. Bueno, a esa energía que está en mi sistema la puedo llamar energía térmica también, ¿no es cierto? Que está ahí, mi energía térmica. ¿Por qué? Porque es producto de la temperatura, ¿ya? De la energía cinética promedio. Entonces, fíjese lo que va a pasar ahí. Bueno, a ver, 300 Kelvin, ¿no es cierto? 300 Kelvin. Usted sabe que la escala Kelvin, ¿no es cierto? La escala Kelvin es aquella escala absoluta. No existen los Kelvin negativos, ¿ya? Pero en Celsius, ¿cuánto será? ¿Cómo se hará eso? Bueno, en Celsius, usted tiene que restarle a los 300, tiene que restarle, ¿no es cierto? 273 grados. Perdón, disculpe. Ya, 273 grados. Ya, 273, que es muy simple, que es 27 grados, ¿no es cierto? 27 grados. 27 grados Celsius. Pero bueno, esa es historia que ya vimos en otro lado. Lo importante aquí es que hay una temperatura. Entonces, ¿cómo yo varío la temperatura de mi sistema, que está rodeado por eso? Realmente hay que ponerle una fuente térmica. Entonces, fíjese, aparece ahí una llama.
Fíjese lo que está apareciendo ahí. La temperatura ha subido. Entonces, ¿qué se dice? Que yo le agregué calor. Pero ¿qué es lo que es el calor? Es la transferencia de energía térmica. La transferencia de energía térmica. Pero ya también le puedo sacar calor a esto. ¿Cómo? Extraer poniéndole a una menor temperatura. Ya. Entonces, claro, se fija cómo baja y lo dejamos ahí. Entonces, ¿qué es el calor? Es la transferencia de energía térmica de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Solamente se produce calor cuando hay diferencias de temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, naturalmente la llama está mucho más, una temperatura más alta que mi recipiente con agua y por lo tanto le está transfiriendo calor. ¿Ya? En cambio aquí, ese es lo primero. En cambio, cuando le pongo frío, le estoy extrayendo calor. Siempre el calor aparece cuando hay diferencia de temperatura entre dos cuerpos, dos o más cuerpos. Muy bien. Entonces, vamos a la pizarrita. Entonces, la temperatura, ¿ya? Energía térmica promedio y se mide en grados Kelvin o Celsius. El calor, ¿no es cierto? ¿Cuál es la unidad del calor? Q. El calor se mide en, primero la más importante, Joule, J y calorías. Calorías. Cal. ¿Ya? Entonces, una caloría, es igual a 4,187 joules. También se suele usar la kilocaloría. Una kilocaloría son 1000 calorías. 1000 calorías. Muy bien. ¿Pero qué tiene que ver la temperatura con el calor? Ya lo dije. Cuando hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos, uno transfiere calor. Siempre se transfiere calor el del que está de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Muy bien. Entonces, vamos a la fórmula que me establece la cantidad de calor que puedo transferir de un cuerpo a otro. Entonces, ¿cuál es esta fórmula? Es que el calor es igual a la masa, ¿no es cierto?, del cuerpo por una constante C, ya lo explico, por delta T. ¿No? A ver, voy a pasar a otra página. A ver, pero después volveré a esa. Entonces lo voy a poner bien ordenadito. Q, calor, es igual a M por C por delta T. ¿Ya? Entonces, atención, ¿qué tenemos ahí? Esta es la fórmula. Lo que se me olvidó. Delta T es la variación de temperatura entre la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ya? Bien. Ahora bueno, la masa, está claro que lo que es la masa es, ¿no es cierto? La masa es la materia. Cuando yo tengo un trozo de masa, ¿no es cierto? Aquí,
Voy a una balanza, la mido y se puede medir en gramos o kilogramos, ¿no es cierto? La masa. Esta masa está a una cierta temperatura TI, ¿no es cierto? Y ahora, si por ejemplo, la mezclo o la pongo en contacto con otro cuerpo, por ejemplo esto, ATF. Ahora, si están a la misma temperatura, ¿cuánto calor se transfieren? Si TI es igual a TF, ¿cuánta calor es transferido? No se transfiere calor porque les dije que siempre la transferencia de calor o de energía térmica se produce cuando hay diferencia de temperatura. Por lo tanto, aquí no hay una transferencia. Entonces, siempre tiene que haber una diferencia. Y siempre el cuerpo, repito, perdone que sea reiterativo, se va a transferir desde el que tiene mayor temperatura al que tiene menor. Ahora bien, C. ¿Qué es lo que es C? C es el calor específico. Calor específico. ¿Y de qué depende esto? Va a depender de cada específico, del material de cada cuerpo. Y de hecho, al pasar, ustedes vieron, ¿no es cierto?, una lista, una tabla ahí, y, por ejemplo, el calor específico, aquí está la lista de calor específico, por ejemplo, el acero está 480 joule, kilogramo, grados Celsius, ¿ya? En cambio, acá tenemos 0,14 calorías, gramos, grados Celsius. O sea, el calor específico puede estar en esta unidad o puede estar en esta unidad. En esta, disculpen. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, va a depender de la unidad. Obviamente, si esto es gramos, usted va a usar esta. Ahora, lo interesante aquí, por ejemplo, el agua. Mire, el agua. El agua es 1, ¿ya? Y como lo dije en mi clase, ¿se acuerdan? El calor específico más alto que pueden apreciar ahí es el agua que corresponde a 1 o 4186. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo tengo 1 kilogramo de agua y 1 kilogramo de cobre, para elevar la temperatura requiero, por ejemplo, elevar a cierta temperatura, 1 grado, por ejemplo, requiero más calor, inyectarle más calor, transferir más calor al agua para subirle la temperatura que al cobre. El cobre, ¿no es cierto?, es más rápido, sube la temperatura más rápido que en el comparado, en este caso, con el agua. Muy bien, jóvenes. En el próximo video vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre esto y seguir aclarando estos conceptos que son vitales, muy importantes. ¿Ya? Nos vemos en el próximo video.